Bienvenidos a este espacio informativo para entender muchísimo mejor lo que es la realidad de los caminantes venezolanos. Mi nombre es Catherine Mansur y durante los siguientes minutos voy a ser su anfitrión a través de una múltiple secuencia de entrevistas en donde estaremos escuchando a viva voz mucha información para entender mejor de este fenómeno. Pero antes de iniciar es importante conocer el contexto, cómo arranca esta historia de los caminantes venezolanos. ¿Cómo empieza el fenómeno del éxodo realmente importante y contundente que viene desde el año 2002 hasta la actualidad, en donde se estima que más del 20% de la población venezolana se encuentra en este momento viviendo en otros países? Empecemos. Bienvenidos a este espacio informativo en donde vamos a estar entendiendo muchísimo más sobre el fenómeno de los caminantes venezolanos. Mi nombre es Catherine Mansur y por los próximos minutos estaré siendo su anfitrión a través de unas múltiples secuencias de entrevistas con los protagonistas de esta historia. Protagonistas que vale la pena escuchar para poder comprender muchísimo mejor cuál es el contexto que hoy implica ser un caminante venezolano. Ahora, para poder entender más sobre el fenómeno, es importante remontarnos a la historia. El éxodo venezolano inicia en el año 2002, 4 años después de que el presidente Chávez gana la presidencia de la República en 1998 e inicia lo que se comúnmente conoce la Quinta República. Es hasta el 2002, después del intento de golpe de Estado, en donde Chávez es derrocado por 2 días de su posición presidencial, cuando él retorna con muchísima severidad para poder implementar e instaurar lo que él definía como el socialismo del siglo XXI. A partir de ese momento inicia un proceso de éxodo venezolano diferente a lo que vemos en la actualidad. Del 2002 al 2017 lo que era común conseguir eran los profesionales preparados. Se decía que lo que Venezuela estaba haciendo en ese momento era exportar talento. Todo lo que eran los directivos y ejecutivos buscaban nuevos horizontes. Era mucho más sencillo poder colocarse dentro de lo que era el mercado internacional en el mundo corporativo. No es hasta el 2017 cuando inicia con profundidad la crisis humanitaria, rodeada de hiperinflación, rodeada de escasez de alimentos, escasez de medicinas y un nivel de inseguridad muy alto, en donde los venezolanos realmente no encuentran una solución local. Ese es el momento en donde evaluar la posibilidad de emigrar toma vigencia y toma poder. Es en ese instante en donde los venezolanos se toman la pregunta de decir, si yo deseo emigrar, ¿cómo lo puedo lograr? Muchos no tenían pasaportes, muchos no tenían visas, así que la trayectoria por avión ni siquiera se asomaba a ser una opción. En Venezuela vivimos con régimen cambiario, por lo tanto el acceso a divisa internacional, como es la moneda del dólar, no es algo viable. Así que la solución inicia por el trayecto a tierra. Para ese momento, muchos venezolanos empiezan a iniciar lo que es las caminatas, y de ahí es que surge el nombre del caminante venezolano, buscando nuevos horizontes hacia países en donde hubiese la posibilidad de llegar por medio terrestre. Inician con Colombia y luego se dan cuenta de que otros países como Ecuador y como Perú empiezan a brindar facilidades y opciones para poder apoyar a esta comunidad venezolana que está buscando un nuevo horizonte para una mejor calidad de vida. Así es como inicia la trayectoria del caminante venezolano. Hoy en día la ruta se amplía, ya no solamente es hacia Sudamérica, sino que vemos una contundente movilización hacia lo que son los Estados Unidos, producto del divorcio que se encuentra en este momento entre los dos gobiernos, que brinda una ventana de oportunidad para que el venezolano que llegue a Estados Unidos no sea deportado. Más sobre lo que es esta ruta y esta trayectoria nos la va a comentar nuestro compañero Dani Bonilla, a quien le damos este pase. Bienvenido, Dani. Gracias, Catherine. Saludos a todos en casa. Hablemos de los caminantes. ¿Qué engloba este término? Se le dice caminantes venezolanos al flujo de peatones de Venezuela que emigran usando como medio de transporte la caminata del recorrido. Según sea la ruta, sus destinos principales pueden ser Sudamérica, como Perú, Ecuador y Colombia,
o Norteamérica, específicamente Estados Unidos, por lo que deberán de cruzar el tapón de Dairén, zona selvática, entre Colombia y Panamá, para luego continuar subiendo por Costa Rica, Nicaragua, Honduras, Guatemala, México, hasta llegar a la frontera con los Estados Unidos. Esta última ruta se recorre en 4.400 kilómetros aproximadamente. El tiempo de viaje puede ser de unos 2 meses, según lo que se demore el otorgamiento de la visa mexicana de tránsito para poder ingresar a ese país. Un trayecto cargado de horror, extorsiones, robos, violaciones, secuestros, muerte, enfermedades y mucha hambre. Una travesía con grandes impactos emocionales para quienes la viven, que marcan sus vidas para siempre. Existen algunos paquetes de recorrido a la venta comúnmente difundidos por WhatsApp que valoran el viaje entre $4,000 y $5,000 americanos. No obstante, todo puede cambiar una vez iniciado el proceso. La propuesta planteada es la siguiente. Una vez cruzada la frontera de Colombia, se inicia la travesía en bus desde Cúcuta hasta Cartagena y de Cartagena a San Andrés Islaco en lancha. Una vez llegados a la isla, les espera 2 noches de hospedaje con 2 o 3 comidas incluidas, además de hacer uso de las instalaciones del hotel. De allí se sale a Nicaragua en lancha, específicamente a Corn Island, demorando el trayecto aproximadamente 3 horas y media. En Corn Island tienen una noche de alojamiento y una comida al día garantizada. De Corn Island se parte hasta Bluefields con una duración aproximada de 2 horas y media en bote. Luego toma el bus con destino a Managua en un recorrido de 9 horas haciendo una parada en el Rama. En Managua hacen traslado de bus y prosiguen hasta la frontera con Honduras. En Honduras continúan el recorrido en bus hasta llegar a la frontera con Guatemala. Contempla una alimentación y hospedaje si fuera necesario. En la frontera reciben alimentación y hospedaje para luego tomar un bus que los lleva a la frontera en México. Al cruzar a México, se debe esperar en ese país de 15 a 20 días, mientras se tramita el permiso de tránsito temporal. Luego en bus son llevados hasta Piedras Negras, que es la frontera entre México y Estados Unidos, en donde un guía, mejor conocido como Coyote, los cruza hasta San Antonio de Texas. Muchos no logran pagar el monto del paquete, o bien en el trayecto son robados, teniendo que seguir la procesión a pie, organizándose en grupos de viaje para cuidarse los unos a los otros. Frío, hambre, inseguridad, enfermedades y falta de higiene personal son algunos de los muchos retos que afrontan estos caminantes en su recorrido. Gracias, Dani, por tan detallada explicación para poder comprender muchísimo mejor cuál es esa ruta de los caminantes venezolanos que van tras el sueño americano, buscando llegar hasta los Estados Unidos. Durante este proceso también es importante conocer sobre el paso a Costa Rica y qué apoyos específicos pueden estar recibiendo estos caminantes cuando tocan el territorio. Para eso tenemos a Paula y a Randall en el estudio con una invitada especial que nos va a hablar sobre Alianza BenCR y cómo esta organización apoya en colaboración con otros organismos para darle el soporte a lo que son los venezolanos que transitan y deciden quedarse en Costa Rica. Para eso, Paula y Randall, adelante. Gracias, Catherine. Randall, un placer compartir otra vez con vos. Hola Nati, pura vida, igual con vos. Bueno, para esta noche tenemos de invitada a Inés Urdaneta, que es la líder de Alianza BenCR, organización sin fines de lucro que permite apoyar a los venezolanos en las primeras etapas de su proceso migratorio a establecerse acá en el país. Bienvenida, Inés. Muchísimas gracias por la invitación. Inés, antes de que nos cuente con detalles sobre Alianza BenCR, nos gustaría que nos comente un par de temas generales sobre el fenómeno migratorio venezolano. Cuando se leen noticias sobre Venezuela, pareciera que coexistieran dos mundos en un mismo territorio. Por ejemplo, se inaugura la primera agencia de los autos Ferrari en Caracas, mientras hay personas cruzando la frontera. Se habla de una burbuja en Venezuela, de un grupo de personas que tienen el poder adquisitivo y tienen todos los privilegios.
es en realidad lo que parece que está sucediendo según las estadísticas. Hay un estudio publicado en el 2021 de INCOBI, es un estudio de la Universidad Católica Andrés Bello de Venezuela, una universidad reputada y un centro de estudios reputado, en donde encontraron datos insólitos. El 94.5% de la población en Venezuela vive en pobreza y el 76.6% de la población vive en pobreza extrema. Entonces, eso hace entender el fenómeno de la migración, de por qué la gente sale de Venezuela. El 76% de la población venezolana no tiene garantizados sus derechos básicos a la alimentación, a la vivienda, a un estilo de vida digno, al trabajo. Un funcionario público escasamente llega a $10 su sueldo, su salario mensualmente. Entonces, no se puede tampoco decir que más del 5% de la población no está en pobreza, pero no necesariamente es rico. Hay un fenómeno muy curioso con las sanciones en Venezuela. Las personas que están allegadas al poder, que tienen poder adquisitivo, tienen el dinero represado dentro del país y no lo pueden gastar fuera. Entonces se entiende, se cree que parte de esa burbuja está alimentada por esos capitales. Ok, muy bien. Ok, esa era como una primera consulta que teníamos respecto a lo que está pasando en el país. Entonces nos surge otra diferente. ¿Qué es Alianza BNCR? ¿Cuáles son las motivaciones por las que nace esta organización justamente? En el año 2017 pudimos constatar, después de un evento político, que habían muchos venezolanos. Se logró congregar a casi 7.000 venezolanos en Costa Rica. Cuando nosotros vimos esa afluencia de personas, nos preguntamos quién nos integra, quién nos congrega, y vimos que había una proporción de esa población que se veía desorientada y necesitada de apoyo. Entonces, la idea de Alianza BNCR fue también responder a la xenofobia que estaba ocurriendo en Panamá en ese año y a la crisis humanitaria de la que los venezolanos estaban saliendo a partir del 2015-2017 en adelante. Se explota esa crisis humanitaria y la necesidad de congregarnos como comunidad y de apoyarnos como comunidad hizo que fundáramos Alianza BNCR. Excelente, gracias. Una consulta, ¿con qué apoyo cuenta un venezolano que quiere venir a quedarse al país? El apoyo, bueno, principalmente puede contar con Costa Rica. Costa Rica le ha abierto las puertas a muchos venezolanos. Desde el punto de vista legal, si han sido perseguidos en Venezuela políticamente, pueden solicitar refugio avalados por convenios internacionales. Existen varias agencias que dan apoyo al migrante, dos de ellas muy importantes y sus filiales son dependientes de las Naciones Unidas, que son la Organización Internacional para las Migraciones, OIM, y la otra es ACNUR, que atiende a refugiados y solicitantes de refugio. OIM atiende a los otros solicitantes. Alianza BNCR nace como un complemento, como organización civil. Nosotros no dependemos, nos apoyamos en esas estructuras y en algunos casos somos implementadores de fondos de estas organizaciones, pero somos una organización civil en donde desde un grupo de venezolanos atendemos las necesidades de los venezolanos. No respondí completamente a la pregunta. Cuando me preguntas por qué nace Alianza BNCR, responde también a 4 necesidades básicas. La necesidad de orientación legal. En principio la migratoria, ya se ha ampliado el espectro de necesidades que atendemos, la necesidad de incorporarse laboralmente dentro del país, encontrar medios de vida, bien sean por la empleabilidad o también por el emprendimiento. En ese caso, capacitaciones son cruciales. La otra es el tema salud, no solamente salud física, que hemos organizado junto con las agencias y de forma independiente, redes de apoyo en salud física y jornadas de atención de salud, como también salud mental en el ámbito de psiquiatría y de apoyo psicosocial. Y el otro que nos creció es el apoyo asistencial primario, con alimentación, vivienda, vestido, implementos escolares. Y eso creció mucho en la pandemia. Una gran proporción de migrantes pierde sus puestos laborales o sus oportunidades de ganarse la vida en sus emprendimientos y entonces nos vimos forzados a esto.
Claro que sí, gracias. Y dentro, digamos, de todos estos puntos que usted enumera, ¿hasta qué punto dicen ustedes, dónde determinan ustedes que ya está completo el proceso para que ellos estén acá ya estables, o bien los que decidan, como ya bien sabemos que su ideal es ir al sueño americano, movilizarse hasta los Estados Unidos? Hay dos tipos de grupos migratorios. El grupo migratorio que encuentra a Costa Rica como un destino y el grupo migratorio que viene en tránsito. Esa es la crisis que se desató a principios del 21, pero ya el volumen aumentó exponencialmente en este año 22. Sabemos que alguien ya está bien y no necesita el apoyo cuando está integrado dentro de Costa Rica. La meta de Alianza Vencer es la inserción positiva y darle valor agregado a Costa Rica. Una vez que un grupo logra insertarse laboralmente, vivir dignamente poder aportarle al país, ya están totalmente integrados. Entonces esa es la meta. La meta no es recibir ayuda, la meta es dar recursos y herramientas para la autosustentación y no solamente eso, para el aporte a nuestro país de acogida, que en este caso es Costa Rica. El tema del tránsito es diferente. El tema del tránsito es dar apoyo a las personas que llegan a un altísimo grado de vulnerabilidad mientras están dentro de Costa Rica, en su paso hacia el sueño americano. Eso se desata por... No es el sueño americano solamente, hay varios factores que entran en juego. Uno es la vulnerabilidad en la que se encuentran en varios países en Latinoamérica, la xenofobia y el que Venezuela no sea un destino para regresar en este momento. Muchos de ellos han sido perseguidos y tampoco hay oportunidades para vivir allí dignamente. Y la otra es que Estados Unidos, mientras tenga sancionado a Venezuela, no está deportando a los venezolanos. Entonces, claro, hay toda una coyuntura que facilita o genera este flujo migratorio que está creciendo, sigue creciendo. Inés, muchísimas gracias por compartir hoy con nosotros. Volvemos con Catherine. Muchas gracias. Gracias, Paula y Randall. Como hemos venido escuchando muchísimo en las noticias, algo que nos tiene muy movidos es la continua, la diaria llegada de entre 200 y 500 personas venezolanas que vienen caminando después de atravesar el tapón de Dairén, Panamá, y pisan territorio costarricense en tránsito con miras a continuar subiendo hasta Estados Unidos. Para poder entender muchísimo más sobre la vivencia que se está aconteciendo en la terminal 710 de San José, tenemos a José en el estudio con una invitada también muy especial que nos van a brindar detalles al respecto. Adelante, José. Gracias, Catherine. Costa Rica está preocupada, afligida y angustiada por la situación actual de los caminantes venezolanos que transitan por la ciudad de San José. El padre Sergio, líder de Obras del Espíritu Santo, está poniendo una manita en acción y ha albergado ya 3 albergues disponibles para estas personas, para que puedan pasar su noche al día siguiente y continuar su recorrido. Aún así, esta obra importantísima es vital, no es suficiente. Y es por esto que en la unión, ¿verdad?, y el aporte canalizado por el apostolado coromotano venezolano toma un rol crucial. Para conocer más sobre esto, les presento a nuestra invitada, María Fernanda Chacín, líder del apostolado coromotano, mejor conocida como la Madrecita, por muchos jóvenes, a los cuales les hace llegar tus donaciones. María Fernanda, un placer tenerte aquí en Los Llanos. Gracias por la invitación. No, un placer, de verdad que sí. Bueno, a pesar de esta situación tan complicada, ¿verdad?, que a veces cuesta abordarla, me gustaría que empezáramos por conocer un poquito qué hacen ustedes, ¿verdad? ¿Qué es el apostolado coromotano? ¿Cuánto tiempo tiene de operar y cómo funciona? Ok, el apostolado coromotano es una organización formada por venezolanos. Está formado por un sacerdote venezolano que se encuentra aquí en San José, el padre Juan Alberto Aguilera, por la señora Yuri Martínez y por esta servidora. Nosotros nacemos a partir de hace más o menos como 7 años. Siempre funcionábamos y trabajábamos ayudando a nuestros hermanos y un día nos reunimos y dijimos que
Realmente deberíamos de tener una organización poniéndole su nombre para ayudar a nuestros hermanos. Nuestro apostolado vive de las donaciones. Nosotros hacemos campañas donde nuestros hermanos costarricenses y venezolanos nos aportan, bueno, donaciones de todo tipo. A nosotros nos sirve todo. Pedimos colaboración en alimentos, en medicinas, ropas, enseres del hogar, artículos para los bebés, pañales, bueno, todo, un vaso, una taza, todo nos sirve y lo necesitamos. Nuestro fin es ayudar a nuestros hermanos venezolanos, pero realmente nuestro apostolado ayuda a todas las personas que se acercan a nosotros. Ayudamos a costarricenses, cubanos, nicaragüenses, pare de contar. Siempre y cuando nosotros tenemos, ayudamos. La necesidad no tiene frontera. Entonces, aquí estamos acá a ayudarlos. Me parece perfecto que sí, María Fernanda. Bueno, ahora que comentabas que necesitan ayuda en diferentes tipos de donaciones, con esta situación, ¿verdad?, de los caminantes llegando al centro de San José, ¿cómo se activa el apostolado para llegar a esto? Ok, como te comento, tenemos tantos años trabajando, pero con nuestras familias venezolanas que viven aquí, que hay muchísimas en situación de vulnerabilidad. Estábamos enfocados a ellos. Ahora estamos en dos ramas. Seguimos apoyando a estas familias porque nos necesitan, y ahora con nuestros hermanos caminantes venezolanos que llegan a diario aquí. Es un número, bueno, terrible. Entre 200 y 400 personas llegan a diario aquí a la terminal 710 en San José. Bueno, nos activamos en esto y nosotros vamos semanalmente 2 o 3 veces a la terminal, les llevamos comida caliente, y luego también les entregamos ropa. Los esperamos justo que ellos salgan de la terminal y ahí nosotros los abordamos, que vienen de todo el trayecto de la selva, vienen de pasar todo Panamá, Costa Rica, y bueno, entonces una mano amiga ahí los está esperando. Sin lugar a dudas, el tapón del Darién ha sido noticia a lo largo del mundo. Que no me cabe duda, ¿verdad?, que hay cientos de historias detrás, cientos de historias que han llegado a ustedes, a ti en particular, María Fernanda. No sé si tienes alguna pequeña historia en particular que quisieras compartir el día de hoy con nosotros para un poquito de ese contexto que muchos y muchas pasan por la travesía al llegar a Dominicana. Sí, tengo muchísimas, realmente tengo mucha afinidad con mis caminantes, con mis muchachos, como les digo, con mis familias. Tengo mucho impacto con ellas. Son muchos momentos de tristeza, de dolor por todo lo que me cuentan, todo lo que me dicen, toda la terrible vivencia que ellos tienen en la selva. Y luego aquí, y creamos un vínculo familiar, un vínculo de amor, en donde seguimos manteniendo el contacto. Hoy tengo un grupo de 6 muchachos que llegaron ya, gracias a Dios y a la Virgen, a los Estados Unidos. Ya su sueño americano lo cumplieron. Y durante todo el trayecto me fueron llamando, escribiendo, mandando videos, mandando audio. Bueno, y yo los sufro en carne propia lo que están pasando ellos en el camino. También tengo familias que se han quedado aquí, que bendito Dios, uno les abrimos las oportunidades, les damos la visión de que aquí en Costa Rica pueden seguir su vida adelante, que el apostolado colabora con ellos. Es un porcentaje mínimo que se queda, pero sí tenemos unas cuantas familias aquí. De ahí el nombrecito de Madrecita, ¿verdad? Bien recibido, y nos alegramos mucho, ¿verdad?, que los muchachos también estén cumpliendo sus sueños. Bueno, y yo creo que no es de más decir que estamos muy interesados en saber cómo se puede donar, cuánto tiempo será activa esta campaña, cómo se pueden acercar a ustedes para eso. Ok, como te comento, esto es un trabajo del día a día. Los 365 días del año estamos trabajando. Esta campaña es permanente. Ahorita tenemos una de Sé Solidario, pero
porque estamos enfocándonos con nuestros hermanos caminantes, pero nuestro apostolado trabaja todos los días. Así que bueno, yo los invito a que sigan colaborando con el apostolado. En la medida que ustedes colaboren con nosotros, nosotros podemos seguir colaborando. Bueno, y tenemos infinidades de necesidades. Como te comenté antes, todo lo que sea de ropa, alimentos es imprescindible porque, bueno, por lo menos una persona tiene que comer 2 veces al día. Medicinas necesitamos. Estas personas vienen con muchas lesiones, diarreas, tos, fiebre, quemaduras, picaduras de insectos en el cuerpo. Toman agua de los ríos y muchos ríos están contaminados, entonces vienen con problemas estomacales. Bueno, la necesidad es infinita. María Fernanda, de verdad que estamos profundamente agradecidos y esto es un honor para nosotros tenernos por aquí. De hecho, el mensaje lo extendemos a todos y a todas a donar. Como dice María Fernanda, esto es indefinido. Te agradecemos mucho el tiempo. No, a ustedes por la oportunidad. No, nosotros encantados. Y volvemos contigo, Catherine. Gracias, José. Y la mejor historia es la que se cuenta a viva voz por sus protagonistas. Por eso en el estudio tenemos a Rachel, junto a una familia de caminantes venezolanos, María Ángel, Daniel, acompañados de sus hijos Ángel y Dile Ángel, niños de 6 y 2 años, que iniciaron esta travesía y han decidido quedarse en Costa Rica. Escuchemos de ellos el testimonio de lo que ha sido esta larga y ardua travesía. Rachel, adelante. Muchísimas gracias, Catherine y amigos televidentes. Mucho es de lo que se ha leído en la prensa y en las noticias sobre la travesía tan fuerte que pueden tener familiares y personas de los venezolanos a la hora de que deciden dar una caminata, nada más y nada menos desde Venezuela y en este caso hasta Costa Rica. Así que tenemos unos invitados muy pero muy especiales, Daniel y María Ángel. El día de hoy son las cabeceras de esta familia que se encuentran con sus niños Ángel y Dilángel, caminantes venezolanos, quien hoy nos van a contar parte de esta historia, de lo difícil que ha sido esta historia. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien, gracias. Una travesía bastante complicada. ¿En qué momento deciden tomar la decisión de caminar, en este caso hasta Costa Rica, pero atravesar todos los países que tuvieron que hacer y en partes muy complejas? ¿Cómo pueden ir resumiendo, en este caso, Daniel, cómo nos puede interpretar lo que fue esta historia? Bueno, de verdad es algo muy fuerte, abandonar a nuestra familia, abandonar nuestro país y bueno, quisimos salir adelante con nuestros hijos. La verdad es que ahorita en Venezuela no se puede estar y bueno, la verdad no es fácil. No es fácil esto que estamos pasando, por donde nosotros el camino que tuvimos fue fuerte. Toman la decisión a pesar de los riesgos, ya tenían conocimiento de los riesgos que atravesaban, en este caso para hacer un viaje tan largo, incluso en compañía de sus niños. Sí, sabíamos los riesgos que tomábamos, pero también sabíamos de que íbamos a dar un buen futuro a nuestros hijos, algo que no lo estábamos haciendo cuando estábamos en Venezuela, porque la necesidad de Venezuela ahorita es muy complicada y es fuerte, o sea, la vida de los venezolanos, de nosotros ahora en Venezuela. Por eso tomamos la decisión de salir y emigrar de nuestro país. ¿Cuántos años tienen los niños ahorita? Tienen 6 y 2 años. 6 y 2 años. ¿Qué tan difícil puede ser la travesía? ¿Cómo se preparan para migrar con ellos? ¿Qué medidas toman, por lo menos para dar un inicio a esta caminata? Bueno, nos preparamos con información, nos informamos con todos los amigos que ya habían pasado. Le preguntábamos qué necesitábamos, cómo podíamos pasar, cuáles eran los riesgos de los niños, los riesgos de nosotros, y ellos nos comentaban todo ya la experiencia que ellos habían pasado, y así nosotros decidimos tomar la decisión y arriesgarnos también a pasar con nuestros hijos, sabiendo de que era una decisión fuerte y de que también estaba en riesgo la vida de nosotros, la vida de nuestros hijos, pero igual salimos adelante y aquí estamos, gracias a Dios llegamos hasta aquí, hasta Costa Rica. Ok. En comparación con otros emigrantes, que tal vez una pareja de 2 adultos o personas jóvenes ya adultas, ¿creen que esta experiencia en ustedes fue más difícil al venir con los niños? Sí, mucho más difícil, sobre todo cuando pasamos la selva de Darién, porque era muy complicado caminar las montañas, pasar los ríos con 2 niños,
sobre todo con el niño de brazo, que ya es más complicado, que no se puede sostener, que no se puede agarrar, que, o sea, con miedo de que se nos vaya a soltar. Les voy a contar una experiencia que pasamos en un momento de que veníamos en medio de la selva. Las lanchas que nos pasan están capacitadas para 18 o 20 personas. En la lancha que nosotros veníamos montaron 31 personas y la lancha se volteó. Y mi niño pequeño se nos estaba llevando al río. Mi esposo tuvo que soltar el bolso y se nos perdió todo, pero le salvamos la vida a nuestro niño. Fue su esposo el encargado de salvarle la vida al niño. ¿Cómo describe ese momento, Daniel? Bueno, de verdad que solo de acordarme se me parte un poco el corazón porque no es fácil, es algo fuerte de verdad. Veníamos en la lancha y cuando veníamos en la lancha se tropezó con un tronco y se volcó y se le dio el agua y yo al ver lo que él solo está hallando el río, solté el bolso y lo agarré, pero es fuerte, no es fácil. ¿Qué pierden en esa maleta que deciden soltar en el río? ¿Qué pierden? ¿Qué traen importante que tal vez para el resto de la caminata? Perdimos los documentos, todos los documentos de nosotros, perdimos el resto de la plata que traíamos para seguir adelante. Y, o sea, cosas de medicamentos, ropa de los niños, pero lo más importante es que la vida de niños se salvó. Se dice que ni los fríos más grandes que atravesaron incluso en Colombia se pueden comparar con esta selva que ustedes nos mencionan. Aparte de este vuelco en la lancha, ¿qué otra experiencia tienen difícil al atravesar la selva? Atravesar la selva todo es difícil, desde que uno empieza hasta que uno termina, porque en la selva uno consigue muchas cosas. Uno ve en la selva experiencias de personas que se quedan, personas que se pierden, cadáveres que uno ve en la selva de personas, ríos contaminados. O sea, hay momentos en la selva de que nos quedamos sin agua, sin comida, sin nada, más que todo con niños, porque el trayecto de la selva se nos hace más largo cuando llevamos con niños por el paso, porque no son capacitados para caminar más rápido y se nos hace más difícil, y el trayecto de la selva todo es difícil, o sea, desde que uno entra hasta que uno sale. Cuando uno sale de ahí es cuando uno siente paz y siente tranquilidad y siente que ya uno salió algo de peligro, o sea, que uno ya soltamos el peligro, pero la selva no es fácil. ¿Hubieron personas, en este caso, que ingresaron a la selva pero no salieron? No salieron. Muchas Personas. Del grupo de que nosotros veníamos como 600 personas, y de esas 600 son pocas las que salen. Son pocas las que salen de la selva, y de todos los grupos siempre vienen cantidad de grupos de 6, 7, 10 grupos. O sea, es muy difícil que los grupos todos lleguen completos al final de la selva. En toda esta travesía que ustedes deciden tomar el riesgo, ¿hubieron momentos en los que optaron por devolverse? Sí. ¿Tuvieron esa idea, no vamos a continuar, nos regresamos? Sí, hubo muchos momentos donde no queríamos regresar, de verdad, pero de solo pensar de regresarnos y pasar por el mismo sitio es fuerte, de verdad. Eso es algo que no se lo deseo a nadie, de verdad. Yo como padre de él, por un momento pensé que mi hijo se iba a morir, de verdad, porque es algo bien fuerte. Hay que pasar más de 20 ríos, hay que pasar 6 montañas que son grandes, con mecate, todo es barro, los caminos no están bien, hay muchos caminos peligrosos, hay muchos animales. ¿Todos los trayectos en río eran en lancha? No. ¿O a veces pasaban? No, los trayectos en río solo eran en lancha cuando llegábamos a los campamentos. El resto todo es caminata, pasar por medio del río sosteniéndose de cuerda, los pies de uno sosteniéndose de las piedras, que no se los lleve el río. Pero en el trayecto de la selva solo hay 2 caminos en lancha, que es cuando llegamos a los campamentos grandes. En estos momentos ya ustedes deciden quedarse en Costa Rica o tienen otro país como meta. No, nosotros como familia tomamos la decisión de quedarnos en Costa Rica. ¿Por qué? Porque con la experiencia que pasamos con nuestro hijo, no queremos seguir avanzando y no queremos seguir arriesgando la vida de nosotros, porque preferimos estar aquí, estar bien estable, que más adelante alguno de nosotros pueda perder la vida, y es más difícil, preferimos la vida a un mejor futuro. Okay. Daniel, ¿cómo podría describir en una sola palabra este trayecto y esta decisión que ustedes acaban de superar?
De verdad es fuerte. No tengo palabras, de verdad. En una sola palabra, una frase, tal vez en una oración, poder describir esta experiencia. No, de verdad que yo lo único que le pidiera a Dios que de verdad nos sacara de ahí con vida, porque mucha gente de verdad no salía con vida. Yo lo único que le pidiera a Diosito que de verdad no le pasara a ninguno de mis hijos, pero es fuerte, de verdad. Y María Ángel, ¿cómo nos podría describir esta experiencia? No tengo palabras para describirla porque el pasar la selva es miedo, tener angustia, son muchas cosas las que uno siente en el momento de estar adentro, desespero. El sentimiento de satisfacción al lograrlo, me imagino que es indescriptible. ¿Instarían a otros venezolanos, incluyendo niños, familias completas, como es el caso de ustedes, a venir hasta acá, por lo menos hasta Costa Rica, caminando? Yo no. Hemos tenido compañeros que nos preguntan y yo les digo, no se arriesguen, no es fácil. Hay personas que ven en los TikTok, que ven en Facebook, que ven en las noticias y dicen que todo es mentira. Yo lo pensaba, yo decía, la gente inventa mucho, la gente exagera, pero en el momento que uno pasa la experiencia y uno ve la realidad, uno se da cuenta que todo es real y no es fácil pasarlo. Para ir despidiendo esta entrevista, ¿cómo sienten el calor de Costa Rica? ¿Cómo sienten ese recibimiento, el apoyo de las personas que tienen lugares dedicados a brindarle la mano a cada uno de los venezolanos que llegan a nuestro país? ¿Cómo se han sentido en el tiempo que tienen de estar acá? En el tiempo que tenemos de estar acá nos hemos sentido bien, nos sentimos seguros, nos sentimos de que hay personas que nos han apoyado, que han estado ahí para extenderlo en la mano, para estar con nosotros, para darnos un apoyo, un refugio, un aliento de que podemos quedarnos en Costa Rica y podemos estar tranquilos y que mis hijos pueden tener un mejor futuro. Que no es necesidad de llegar tan lejos y de pasar tanta necesidad, tanta travesía para poderle dar un mejor futuro a nuestros hijos. Desde que estamos aquí en Costa Rica, los transcurso de los días nos han recibido súper bien y le damos gracias a Costa Rica y a las personas que nos han apoyado. Perfecto. Muchísimas gracias, Daniel y María Ángel, de verdad, es una pequeña pincelada. Yo sé que tal vez todo lo que atravesaron fueron momentos muy difíciles y historia a montón para contar con todos nosotros, para compartirnos, pero bueno, es un tiempo muy limitado. Bienvenidos a Costa Rica. Les deseamos el mejor de los éxitos, todavía más calor y más apoyo humano de parte de todas las personas que se encuentran acá y que puedan salir muchísimo más adelante del lugar en el que se encontraban. Gracias a Dios ya eso quedó totalmente atrás. De verdad, muchas gracias. Gracias. Volvemos con Catherine entonces. Muchas gracias a todos los televidentes que siguen en compañía con nosotros. Gracias, Rachel, y con este espacio finalizamos esta transmisión, no sin antes agradecerles haberse mantenido en la sintonía. Recuerden que pueden ser parte activa de poder apoyar a todos estos caminantes durante todo su proceso y travesía, brindándoles con una donación un poco de esperanza. Manos que dan siempre estarán llenas.